Dice el maestro a través de Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La pregunta es: ¿cuál es el primer requisito que nuestro maestro pide para seguirle? ¿Es niéguese a sí mismo o hay otro requisito antes que ese que nuestro maestro pide para poder seguirle? Y lo acabamos ahorita de decir. Así que sobre esta pregunta vamos a tratar el día de hoy y vamos a profundizar un poquito en las partes de este texto. Así que permanezca un momento en estudiando las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Es un gusto para mí compartir nuevamente este espacio con ustedes. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y el día de hoy estoy transmitiendo desde la colonia Los Sauces, desde Tepic, Nayarit, en el país de México. Antes de comenzar, es importante comentarles que lo que aquí se expone no representa necesariamente la postura de una doctrina o religión y es responsabilidad de quien lo habla. Vamos a hablar acerca de tome su cruz cada día. Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Tome su cruz cada día. Y vamos a analizar parte por parte acerca de lo que el maestro nos habla. Primero que nada, es importante que veamos a quién dirige nuestro maestro este mensaje. Este mensaje primeramente se dirige a, según nos dice en Lucas 9:23, y decía a todos. Lo primero que quiero que platiquemos es lo que dice esta parte, y decía. Cuando la palabra de Dios dice y decía, quiere decir que era un mensaje que nuestro maestro continuamente repetía, que nuestro maestro continuamente predicaba a las personas. No es lo mismo decir esta palabra y dijo. Cuando dice y dijo, quiere decir que una sola ocasión fue cuando lo mencionó. Pero en este caso dice el pasaje o el versículo y decía. Quiere decir que era un mensaje que continuamente nuestro maestro estaba llevando a cabo. ¿Y a quién decía? Y decía a todos. Así que es un mismo mensaje que vamos a platicar el día de hoy durante esta media hora. Pero quiero primeramente hacer el comentario que para que ese tema pudiera desarrollarse, se ocuparían por lo menos 2 horas para hablarlo de una manera detallada. Yo aquí lo voy a hablar de una forma muy superficial, pero tratando de tocar puntos muy importantes. Bien, pues cuando dice y decía a todos, la palabra a todos encierra algo muy importante. Encierra una historia, encierra un tiempo, que si nos vamos a ese tiempo, recordemos de que antes de que iniciara nuestro Maestro el Señor Jesús su ministerio, que era más o menos como a la edad de 30 años, según nos indica el Evangelio, que el Señor mismo al iniciar su ministerio era como de 30 años. Cuando antes de que lo inicie, tenemos en cuenta de que el pueblo de Israel
era el pueblo escogido por Dios, de que era su especial tesoro. Cuando decimos que era su especial tesoro, significa entonces que también las bendiciones eran exclusivas del pueblo de Israel. Bendiciones donde estuvieran, bendiciones en lo que tuvieran, bendiciones en lo que produjeran. Y aunque el pueblo traicionaba de manera muy recurrente al amor de Dios, cuando traicionaba el amor de Dios, Dios, sin embargo, como los amaba, y por cuanto amó a Abraham y a Isaac y a Jacob, entonces les mandaba ocasionalmente o les mandaba de manera muy seguida sus mensajeros para que le hablaran a su pueblo y que de esta manera su pueblo regresara su corazón a Dios. Pero el pueblo siempre en su mayoría los despreciaba, no diríamos que todos, de tal manera que nuestro maestro una ocasión, al estar en Jerusalén, le duele en su corazón y expresa las palabras: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y no solamente que los enviaba nuestro Dios, sino que los enviaba en este propósito que estamos platicando. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Era el propósito de Dios volver a juntar a su pueblo y que el corazón del pueblo se regresara a Dios. Pero, dicho de una manera, adelantándome un poquito en tiempo, llega el Evangelio de nuestro Maestro y llega primeramente a los judíos, llega a los samaritanos y se extiende a todo Israel cuando los profetas comienzan a predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo fue de admirable para el apóstol Pedro cuando en Hechos nos habla en el capítulo 10 sobre el ejemplo de Cornelio, un hombre que era prosélito y que, es decir, que no era del pueblo de Israel, pero que guardaba los mandamientos que a Israel, que al pueblo se le dio, y hacía sus ofrendas, sus limosnas, sus oraciones. Pero cuando el apóstol Pedro va y visita a Cornelio y ve que el Espíritu Santo entra en Cornelio y empieza a ver el apóstol Pedro que sucedía algo en aquel gentil que solamente hasta ese momento el apóstol Pedro tenía en su mente que eso era solamente para el pueblo de Israel, y ya entendió aquella visión. Pedro, mata y come. ¿Verdad? Aquel lienzo que bajaba con todo tipo de animales, aun de los que ellos no comían, y le decía esa voz: Pedro, mata y come. De esa manera, el apóstol Pedro, como enviado por Dios, yendo a predicar por el Espíritu de Dios aquel lugar, se da cuenta de que el Evangelio y la salvación no abarca únicamente ahora al pueblo de Israel, sino que se extiende a todo el mundo. Cuando ve que se extiende a todo el mundo, va y les platica a los demás apóstoles, y cuando Dios levanta al apóstol Pablo por voz del Señor Jesús y lo manda a predicar el Evangelio a los gentiles y a dar testimonio de Jesucristo, se extiende aún más el Evangelio. Y entonces el Señor Jesús vino a sacar a luz la vida y la inmortalidad, y entonces se cumple lo que está escrito en Juan 3:16, cuando habla acerca del amor de Dios. ¿Y qué es lo que dice el amor de Dios? Que tanto amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a los samaritanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo aquel que en Él cree, que nos da a entender lo que decía o lo que está escrito en Lucas 9:23. Y decía a todos. Ahora, de entre esos todos, hay quienes de los que escuchen y lo sigan pasarán a formar parte del pueblo de Israel espiritual, porque antes era solamente el pueblo de Israel y los gentiles, es decir, las naciones, el pueblo de Israel y los griegos, pero ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús y herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y en ti serán benditas. No dijo en ti será bendito tu pueblo, tu descendencia, sino todas las naciones. Ahí están entonces las promesas. Y estamos hablando de manera breve de estas palabras. Y decía a todos. ¿Qué es lo que decía a todos? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La pregunta aquí es, ¿cuál es el primer requisito para seguir a Cristo? El primer requisito para seguir a Cristo no es niéguese a sí mismo. Voy a volver a repetir el texto, a ver si usted logra captar cuál es el primer requisito. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El primer requisito, como usted acaba de ver, es el querer. Observemos bien y analicemos detenidamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Otra vez, ¿cuál es el primer requisito? El primer requisito es querer. Cuando hablamos del primer requisito, que es querer, habla de una voluntad propia, donde el ser humano, a través de su libre albedrío, pueda elegir sin ser sometido a seguir a Cristo. Observe bien lo que estoy diciendo, sin ser sometido a seguir a Cristo. ¿Qué es ser sometido? Tenemos que especificar muy bien qué significa ser sometido, qué significa querer, para que no se preste a malas interpretaciones. Si yo me traslado a la historia donde aquella nación o aquellos españoles llegaran a lo que hoy se le conoce como América, que en ese tiempo ellos no lo conocían con ese nombre. Pensaban que habían llegado a otro lado, pero llegaron a este lugar, conocieron aquí a los nativos, veían que tenían sus propias deidades, sus propios cultos, sus sacrificios, y dijeron, no, esto no está bien. Vamos a infundirle a estas personas la fe católica. La pregunta es, ¿cómo llegaron los españoles para difundir la fe católica? Pues lo hicieron a través de castigos rudos y duros. Lo hicieron a través del látigo, a través de castigos ejemplares, a través de muerte incluso, para que aquellas personas que vieran esos castigos y no obedecieran, pues por el terror, por el miedo, entonces dijeran, pues sí creo, sí quiero seguir a Cristo. Y vean lo que estamos comentando. Y no lo estoy hablando de una forma
para hacer quedar mal a alguien, sino solamente estoy recurriendo a la historia para que veamos cómo fue el sometimiento para que las personas nativas siguieran a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que sí se llegaron a convertir al catolicismo a través de las generaciones, empezando por un sometimiento. ¿No quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir a tus dioses? Voy a quebrar tus estatuas, tus dioses, tus ídolos. Voy a quemar tus códices, tus pergaminos. Voy a tumbar tus templos y voy a hacer con esas piedras templos donde puedas tú seguir al maestro. Entonces están forzando de una manera inhumana para que estas personas sigan a Cristo. Podemos hablar acerca de la Inquisición también. Eran tiempos donde se tenía que someter a las personas para que no hubiera otra religión más que la católica. Y si no creías, entonces eras un hereje y eras sometido a torturas, a situaciones de dolor, a situaciones incluso de muerte. Vemos incluso, si usted analiza en la historia, los judíos, hubo judíos que se tuvieron que convertir al catolicismo. Algunos huyeron para otros lugares. Si estaban en España, huyeron para otros lugares con tal de no ser objeto ni presa de la Inquisición. Y hay algunos que recibieron un nombre, que ahorita me lo omito, pero que se les dio un nombre con tal de que, o aquellos que se convirtieron al catolicismo siendo judíos. Algunos lo hacían ya con el fin de que no los lastimaran, que no los encarcelaran, porque también la Inquisición lo que hacía era a veces acusar a alguien, y como normalmente los judíos siempre han tenido dinero y han sido exitosos en los negocios, su objetivo era los ricos, aquellos que tenían buenos negocios, porque la Iglesia Católica se quedaba con gran parte del porcentaje de ellos. Y no quiero profundizar mucho porque, bueno, no es el objetivo. Solamente estoy dando unos ejemplos, como también en el Cerro del Tepeyac, Tonantzin era la diosa de las personas de ese lugar. Que hicieron los sacerdotes, pues hicieron el cambio de la diosa Tonantzin por la Virgen de Guadalupe. Y fue un sometimiento muy duro, ¿verdad? Ya después inventaron que Juan Diego con el ayate juntó algunas rosas y estaba pintado. Bueno, ya lo conocemos, la historia, pero cuando nos vamos a la historia real, vemos que hubo un cambio, un proceso, y que ya en algún momento lo platicaremos. Vamos avanzando porque quisiera ajustarlo a media hora. Entonces, cuando hablamos del primer requisito, el primer requisito es querer. Si alguno quiere, yo hasta puedo decir en la iglesia a la que pertenezco, desde que yo tengo uso de razón y donde yo sé, a todos los que son aspirantes al bautismo siempre se les hace una pregunta donde ellos libremente pueden contestar si desean continuar o no. Creo que eso es lo más humano que pueda haber, el que puedan ellos con su propia voz decir yo quiero. Porque no solamente es eso, sino que yo les puedo compartir que en la iglesia a la que pertenezco, aun cuando se cumplen 14 años, el joven pasa frente a la iglesia y expresa su deseo libre de bautizarse. Creo que eso es lo mejor que se puede hacer, y pienso yo que también en otras denominaciones religiosas es lo mismo, se bautizan porque quieren, porque desean hacerlo, y eso es bueno que a través del deseo de querer y de libre albedrío, ellos puedan tomar su libre decisión de seguirlos como mejor le parezca.
¿Es en la doctrina que tú crees? Pues es en la doctrina que tú crees y te vas a bautizar. Y yo te hablo, o yo les hablo de lo que es mi experiencia. Enseguida dice, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese es lo segundo. Primero el querer. Después dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? El negarse a sí mismo, recordemos que el Espíritu de Dios nos habla que los deseos de la carne se contraponen a los deseos del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, maledicencias. Hay muchas cosas que son propias de la carne, que cuando uno se bautiza, el bautismo no quita esos malos deseos. Hay que recordar lo que nos dice el Espíritu de Dios, que el bautismo que a esto corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. La carne tiene inmundicias, tiene deseos, tiene pasiones, pero el trabajo de cada uno de nosotros es tratar de ser fuerte, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de dominio propio. Y el dominio propio es el que vamos a trabajar para que los deseos de la carne no sobresalgan a los deseos del espíritu, para contenerlos de esa manera. No decimos que seamos perfectos, sino que vamos en busca de la perfección. El hecho de que pertenezcamos a la Iglesia de Cristo no significa que seamos perfectos. Y si tú vienes a mi iglesia, a lo mejor no vas a ver personas perfectas, pero vas a ver personas con el deseo de perfeccionarse, de trabajar en su vida propia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Trabajar día a día por ser mejores cristianos, por ser mejores personas, por ser mejores seres humanos que siembren paz, tranquilidad, bienestar. Entonces, el negarse a uno mismo es algo que va a ayudar para tener la vista más clara para seguir a Cristo. Porque ¿cómo nos vamos a perfeccionar? A través de la palabra de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice el Espíritu de Dios? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Eso es lo llamativo, podríamos decir, que cuando las personas, yo he visto organizaciones no religiosas que se basan en las Sagradas Escrituras como un soporte para poder llevar sus vidas, porque toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para ser un hombre bueno, pero también hay algo que conlleva, que es la salvación, que ese será objeto de otro tema. Pero sí, lo que quiero comentar es que la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer espiritualmente hasta llegar a la estatura hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, entonces ya tenemos el primer requisito, que es querer. Segundo requisito es negarse a sí mismo. Tercer requisito, tome su cruz cada día. Vamos a analizar esta última parte. Tome su cruz cada día. Voy a hacer dos aclaraciones aquí. La primera es, tome la cruz cada día. No dice tome la cruz cada día. Dice
tome su cruz cada día, porque por si tomar la cruz fuera la salvación, por si tomar la cruz me ayudara a seguir a Cristo, pues yo me cuelgo en mi pecho hasta 10 cruces. Pero no dice el Espíritu de Dios, tome la cruz cada día. Dice, tome su cruz. Segundo punto de esta parte, de este requisito. Dice, toma mi cruz y sígame. O dice, tome la cruz de Cristo cada día y sígame. O dice, tome su cruz. Porque el Señor Jesús podría haber dicho, tome mi cruz cada día y sígame. Pero no dice, tome mi cruz. Dice, tome su cruz. Pero para poder entender un poquito más qué significa tomar la cruz, o más bien vamos a decirlo, tomar su cruz, significa tomar su cruz. Para poder comprenderlo un poquito más, vamos a analizar qué es la cruz de Cristo. Porque Cristo cargó su cruz. La cruz la cargó Simón de Cirene, pero Cristo cargó su cruz. ¿Cuál era la cruz de Cristo? La cruz de Cristo era sacrificio y amor. Esas eran, podríamos decirlo de una manera breve, que esa es la cruz de Cristo, sacrificio y amor. Si nosotros leemos unos versículos antes de Lucas 9:23, leemos desde unos versículos más arriba, nos vamos a dar cuenta de que el maestro iba a ir a Jerusalén. Sabía que iba a padecer de los ancianos, los escribas, los fariseos, del Sanedrín, o llamado concilio también, de las personas allegadas, de las que en él vieron un milagro. Él sabía cuánto iba a padecer, que iba a ser crucificado, azotado, que habría de morir, quién le iba a entregar. Pero ¿qué es lo que hizo él? Se sacrificó. Aunque podríamos hablar un poquito de la cruz en tiempos del maestro, que la cruz era un símbolo de castigo, tortura y vergüenza. Castigo, tortura y vergüenza. Castigo para aquellos que se rebelaban en contra de Roma, para aquellos que ocasionaban sediciones, revueltas o que se querían levantar en contra de César, o aquellos que se querían levantar en contra de la autoridad romana. De tortura, para que vieran las personas que eran discípulos de aquellos a quienes estaban crucificando, que vieran, voy a terminar igual que él. Es un castigo ejemplar y de esa manera infundían miedo y vergüenza porque los exponían de cierta manera que ya platicaremos. Entonces, para el maestro no se estaba refiriendo a la cruz a la que iba a ser crucificado, porque si fuera de una manera literal, entonces tendríamos que dejarnos crucificar en el madero, en la cruz, y sufrir de la misma manera que él sufrió para decir, es que tomé la cruz de Cristo. O tomar una cruz sobre mi espalda y caminar varios kilómetros para que al final me crucifiquen. No está hablando claramente de esa cruz. Está hablando de un sacrificio y de amor. El sacrificio conlleva sufrimiento, conlleva a lo mejor dolor, lágrimas, incomodidad. Si lo analizamos desde este punto de vista, tú, si quieres seguir al maestro, tienes que tomar tu cruz cada día.
¿Qué es tomar la cruz? Es que en mi trabajo, mi patrón es una persona muy grosera, muy altanera, muy hostigante. Esa es mi cruz. No, esa no es tu cruz. Es que yo tengo problemas con mi hijo, con mi hija, con mi tío, con mi esposa, con mi pariente. Y esa es mi cruz. Es un sufrimiento que tú llevas, pero no es llevar la cruz que el maestro dijo. Es que yo tengo gastos, mi vehículo siempre se descompone. ¿Cómo sufro yo? No es llevar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo conlleva sacrificio y amor. ¿Por qué? Porque yo voy a llevar mi cruz, pero la voy a llevar como la llevó mi maestro, porque a él voy a seguir. Él es mi ejemplo a seguir. ¿Cómo lo voy a seguir? Llevando mi cruz cada día como la llevó él. Haré seguramente sacrificios donde yo muestre mi fe, mi amor, mi lealtad hacia Dios. ¿Cómo es este sacrificio? El sacrificio puede ser a través de someter la carne para ir a escuchar la palabra de Dios. La estoy sometiendo y llegará un momento en que ya no ocupe someterla. A lo mejor será dejando mi casa por unas 4 horas, dejar de hacer qué hacer, dejar de descansar, a lo mejor de estar un momento con la familia y voy a hacer un sacrificio por ir a predicarle a un tío, a una tía, a un pariente, a un amigo, y es un sacrificio de amor. Podemos hablar de otros sacrificios de amor donde nosotros mostremos a través de nuestras obras como Cristo lo hizo a través de las suyas. Él sabía que iba a padecer en Jerusalén, de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, de todas las personas que lo estaban esperando. Pero ¿por qué fue Él a ese lugar? Si ya sabía. Lo hizo pensando en la humanidad, lo hizo como un sacrificio, lo hizo como una forma de ver salvación y vida eterna en las personas. Un sacrificio que habla de amor, de redención y vida eterna, de resurrección, de cosas que son para la eternidad. De esa manera el Señor Jesús llevó su cruz, que nos habla de sufrimiento, de amor, y derramó una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. De esta manera nuestro Señor nos marca el camino de la cruz, para que nosotros con nuestra cruz cada día le sigamos. Es importante entonces que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque el seguir a nuestro Maestro es de lo mejor que podemos hacer, porque iremos creciendo espiritualmente, porque todo lo que está a nuestro alrededor cambia para una mejor manera, una forma de vida pacífica, de bienestar. Cuando llega esta palabra a tu vida y decides llevarla a cabo, llegan muchas bendiciones que hacen crecer tu casa, que hacen crecer todo lo que tú emprendas, y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, pues hasta aquí lo que hemos platicado acerca del tema de llevar cada quien nuestra cruz y seguir al Maestro. Posteriormente estaré haciendo unos en vivos de videos, de estudios, para posteriormente en Facebook, para posteriormente pasarlos a YouTube. Por lo pronto me gustaría que escribieran en el video, debajo de este video, desde qué partes miran el programa, para mandarles un saludo en el siguiente programa. Me dio mucho gusto haber estado nuevamente con ustedes. Me despido deseando que la paz de Dios quede con ustedes y el Señor los bendiga.